Demostración del teorema de Pitágoras. Para esta demostración, primero generamos nuestro teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces tenemos que algebraicamente C al cuadrado es igual a cuadrada más C cuadrada, que significa que C es la hipotenusa, A y B son los catetos. Entonces, para definir un poquito más o ser más específicos, los catetos forman el ángulo de 90 grados y la hipotenusa se pone el ángulo de 90 grados. Entonces, con base en esto tenemos lo siguiente, la demostración. Tenemos un triángulo que dentro de este triángulo lo seccionamos en tres partes, trazándole la altura al triángulo mayor. El triángulo mayor es A, lo vamos a ir colocando, y obviamente sabemos que dentro de esto tenemos triángulos que son semejantes al original, que son triángulos rectángulos. Entonces vamos a manejar de manera rápida algunos símbolos para ir resolviendo. Tenemos matemáticas, símbolos simétricos. Entonces el triángulo, primer triángulo rectángulo ABC va a ser semejante al triángulo. Para como ya tenemos el símbolo de triángulo, entonces solamente vamos a copiar y vamos a pegar el triángulo. Tomamos primero el pequeño, que es el rojo, y va a seguirse llevando la letra CB y va a seguirse llevando la letra, en este caso, D. Entonces el triángulo formado por C, CB, CBD o CDD, como quieran ustedes, D, pero como tenemos en el triángulo rectángulo el ángulo recto, podríamos tomarlo desde ahí, pero bueno, vamos a poner CB, CBD. Ahora, estos dos son semejantes porque, bueno, por tener ángulos iguales, vamos a ir a las matemáticas geométricas, símbolos geométricos, por tener el primer ángulo para nosotros que va a ser igual es el ángulo recto. Para el triángulo mayor, que es ACB, ese ángulo recto en el punto, en el vértice C, va a ser ACB, va a ser igual porque son semejantes. Recordemos que la semejanza de triángulos nos dice que dos triángulos son semejantes cuando sus lados están en proporción y sus ángulos son iguales al CBD. CBD. Ahora, si nos damos cuenta, el triángulo CDB es semejante con respecto a ese mismo ángulo, por tener ángulos iguales. Ok, entonces nuestro siguiente triángulo y el otro ángulo, perdón, que va a ser igual, va a ser el ángulo ABC, el ángulo ABC va a ser igual otra vez al ángulo formado por CBD. Ahora reitero otra vez, esto es por ser ángulos rectos. El ángulo recto está en D y el ángulo recto está en C, dependiendo del triángulo que estamos manejando. Y posteriormente el ángulo ABD, que sería este, le pertenece tanto al triángulo mayor como al triángulo rojo. Ahora, ya sabemos que, reiterando otra vez el concepto de semejanza de triángulos, nos dice que sus lados están en proporción y sus ángulos son iguales. Por lo tanto, si manejamos la proporción, tenemos ahora lo siguiente, que el lado C, que para nosotros es la hipotenusa, va a estar, hipotenusa está en razón a la hipotenusa del triángulo rojo, que sería la A. Okay. Y que esto va a ser igual a, otra vez, ahora, para que se maneje bien nuestra proporción, tenemos la primera razón, y la segunda razón va a ser que va a ser cateto. A es cateto para el triángulo mayor, que está en razón al cateto para el triángulo menor, y el triángulo menor, que es el rojo, va a ser el BBD. Entonces es muy importante que hagan esa relación entre sus lados B y BD.
reitero otra vez lo mismo que habíamos dicho, que la hipotenusa para el triángulo mayor está en razón a la hipotenusa del triángulo rojo, y que es cateto A para el triángulo mayor y cateto para el triángulo menor es BC. De esto tenemos nuestra siguiente regla de 3. Tenemos que ahora va a ser una regla de 3, es un producto cruzado, y entonces metemos lo siguiente. Punto número 1, tenemos que dentro de las matemáticas básicas el producto de C minúscula multiplicada por el valor de, en nuestro caso, producto por BD, que es esta parte. Entonces tenemos así. Obviamente le vamos a poner el énfasis para que no haya problema en ningún caso, y que esto va a ser igual a qué cosa. Esto va a ser igual a por A, que nos va a dar como resultado una A elevado al 4. Y de esto que tenemos ya tenemos nuestra siguiente conclusión con respecto al triángulo. Ahora nuestro siguiente triángulo que vamos a preparar es el triángulo azul, y dentro del triángulo azul, que es lo que tenemos enteramente lo mismo, nada más que la única diferencia que hablamos de triángulos semejantes y lados proporcionales. Entonces vamos a copiar otra vez y vamos a ir cambiando todos los símbolos que tenemos acá para no estar volviendo a repetir la misma cuestión. Y tenemos lo siguiente. Ahora, en el triángulo azul, ¿cuál sería nuestra comparación con respecto al triángulo? El triángulo rectángulo formado por, otra vez, A, B, C, es semejante al triángulo formado por el azul es A, D y C. Ok, esos son triángulos que son semejantes. ¿Qué ángulos van a ser iguales para el triángulo mayor? El ángulo recto ACB sigue siendo ángulo recto para el triángulo mayor, original por así llamarle, y en el triángulo pequeño, que es el azul, el ángulo recto se va a encontrar, aquí dejé por eso la parte del centro del ángulo recto, va a estar formado por A, D y C. Ángulos iguales, primer ángulo igual tendrían el ángulo recto. El ángulo A le pertenece tanto al triángulo rectángulo azul como al triángulo rectángulo original, que quedó sin colorear. Entonces el ángulo, ahora vamos a cambiar nuestros simbolitos, que va a ser CAB. ¿Cuál es el CAB? Entonces diríamos que es CAB, que es para el triángulo mayor, va a ser igual al ángulo formado para el azul, CAD. Entonces, CAD. Ok, teniendo este tipo de conclusión, ya nos enterando la parte de la definición de bueno, no la definición, simplemente recordar la parte de por qué son triángulos semejantes, porque tienen lados proporcionales. Ahora, los iguales. De esto tenemos lo siguiente. Manejamos nuestra siguiente proporción. De esta proporción tenemos ahora que ¿quién es hipotenusa? Sigue siendo, en nuestro caso, el valor de C para el triángulo mayor. ¿Y quién es la hipotenusa para el triángulo menor azul? La hipotenusa es la B. Ya nos damos cuenta de esta parte. Aunque está la otra razón es que B, el cateto para el triángulo mayor es B, para el triángulo original, por así llamarle, va a ser el triángulo B es cateto, y tienes cateto comparándolo con la parte del triángulo azul. Para el triángulo azul, cateto vendría siendo el AD. No lo manejo como C porque recordemos que este es diferente para el triángulo mayor. Entonces va a ser un énfasis para el triángulo menor azul, va a ser la de AD.
Ahora, de esto, otra vez manejamos nuestra regla de 3. Nuestra regla de 3 que nos dice que va a ser ahora el producto de C multiplicado por AD. Vamos a hacer el producto. A veces me tardo un poquito por estar buscando los símbolos, me están intentando, pero no importa. Lo más ideal es colocarlo adecuadamente. AD, que va a ser igual a P por B, nos va a dar como resultado B al cuadrado. B elevado al cuadrado. B al cuadrado. ¿Y esto qué nos da como resultado? Bueno, ya tenemos toda la parte de la primera parte de la demostración. Ahora, si sumamos miembro a miembro, que es lo que nos da, en una igualdad, si sumamos C, B, D más C, A, D, esto va a ser igual a ¿qué cosa? A la cuadrada más B al cuadrado. Y entonces, segunda parte, factor común de la primera sección de la suma, la primera parte de la suma, el factor común es C, y nos va a quedar ahora como parte del proceso el AD más el ABD más el AD. Cerramos y esto nos dará como resultado la parte del teorema de Pitágoras, que sería. Y ahora, B multiplicado, la multiplicado por quién es BD y AD. BD y AD, BD es el granito y AD es la parte secundaria, parte del triángulo. Entonces quiere decir que BD y DA más D y BD es igual a la hipotenusa, que sería C. Entonces es una C. Y esto es igual a lo mismo que vendría siendo Pitágoras. Entonces, cuando este tope que nos da, nos va a dar una C al cuadrado, una C elevado al cuadrado, que es igual a cuadrada más B cuadrada. Nuestro teorema de Pitágoras ya está demostrado. Es importante, reitero que es muy importante, ir poco a poco haciendo este análisis porque se ve, no es difícil, simplemente es parte del proceso en el cual tenemos que estar llevando paso a paso y aplicando la parte de reglas de semejanza de triángulos y ir verificando o por qué le llamamos o por qué decimos que estamos hablando de triángulos con las ecuaciones. Ahora, en GeoGebra, ¿cómo lo tendríamos que ver? Este es nuestro teorema de Pitágoras. En la parte del teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa, que es la hipotenusa al cuadrado, que es todo este cuadrado, es igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado, que son cuadrados que se están formando alrededor de los rectángulos. Y si nos damos cuenta y vamos pasándolos, ¿qué observamos? Que toda la parte del sombreado de colores tienen cuadrados de los van a tener que entrar directamente o estar contenidos dentro de la hipotenusa. Y nos damos cuenta que efectivamente se cumple la parte del teorema de Pitágoras dentro del teorema, dentro del mismo parte de, utilizando el GeoGebra, ya nos percatamos que efectivamente sí se demuestra. Por lo tanto, eso sería la parte de la demostración geométrica aplicando el software de GeoGebra y obviamente la parte de nuestra demostración en el caso de algebraicamente la demostración en el teorema de Pitágoras. Tenemos dos formas, obviamente hay muchas formas de demostrar el teorema de Pitágoras, pero esta es una de las cuales nosotros demostramos el teorema de Pitágoras. Bueno, espero que haya